¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Esto que estamos haciendo ahora es un breve repaso del tema de lubricación. Ya lo vamos a hacer de forma bastante resumida, ¿no? Por una parte, habíamos definido lo que es el concepto de lubricación, ¿no? Que en pocas palabras o en resumidas palabras es la ciencia de reducción de la fricción mediante la aplicación de un material para mejorar la suavidad de movimiento de una superficie con respecto a otra. Básicamente hace el estudio de esta capa que crea la separación entre piezas y evita el contacto directo. De tal manera de que al evitar el contacto directo hace que el movimiento sea más suave, reduciendo así lo que vendría a ser la fricción de las superficies, ¿no? Eh, Habíamos hablado también algo sobre el tema de la extracción de lo que es el aceite base, ¿no? El aceite base básicamente que es consecuencia de todo el proceso de refinación que tiene el crudo de petróleo que se lo extrae del interior de la tierra, ¿no? Dentro de este proceso de refinación, habíamos visto unas 5 etapas, ¿no? La primera etapa en la cual nosotros básicamente sacamos lo que es la base del lubricante y se extrae algunos otros elementos. Estamos hablando de un horno que trabaja alrededor de los 350 grados que inicia lo que es el proceso de refinación, extrayendo lo que son algunos gases, lo que es la gasolina, el diésel y algunos otros elementos que se utilizan para los asfaltos, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es esto de las bases lubricantes, ¿no? Porque esto de las bases lubricantes entra al siguiente proceso que se lo conoce como destilación al vacío, en donde se extraen lo que son los aceites básicos, ligeros, medianos y pesados, ¿no? De los cuales continúa el proceso de refinación y se extrae lo que vendría a ser una base de lubricante mejorada, ¿no? Posteriormente tenemos un sector que es de condensación, en donde se realiza el proceso de extracción de cera por frío, ¿no? En donde este aceite base que ha entrado sale como un básico sin cera, ¿ya? Finalmente tenemos el hidrofinalizado ligero, en donde obtenemos lo que se conoce como aceite base en el grupo 1 con un índice de viscosidad de 80 a 120. Esto que estamos viendo acá, que dice grupo 1, es muy importante porque nos está ayudando a identificar el aceite base que vendría a ser un aceite base mineral, ¿no? ¿Por qué? Porque se está extrayendo de lo que es el derivado del petróleo. Hay distintos tipos de aceites base que corresponden a otros grupos. En este caso, de forma particular, el grupo 1 hace referencia al aceite base mineral, ¿no? Eh, Posteriormente tenemos lo que es el lubricante, ¿no? Esto ya es terminado una vez que al aceite lubricante base mineral, en este caso, si nosotros nos referimos al derivado del petróleo, se le añade lo que son los aditivos, obtenemos lo que es el aceite en su fase líquida. Si aparte de añadirle los aditivos le añadimos agentes espesantes, ¿no? Lo que se conoce como los jabones, podemos obtener lo que son las grasas, ¿no? En un estado semisólido o en un estado sólido, ¿no? Este estado sólido generalmente es utilizado para hermetizar, o sea, es para crear como una especie de sello, ¿sí? Las normas que se aplican para lo que es la parte del reconocimiento de los aceites lubricantes son la norma SAE, la norma API, ¿no? De forma primordial. Y tenemos otra que es la ACTM, pero la ACTM no es una norma que ayude a identificar tipos de aceites, por así decirlo, sino más que todo los ensayos que se le aplica para ver sus características, ¿ya? Dentro de las características que tienen estos aceites, uno es controlar la fricción, controlar el desgaste, controlar la corrosión, controlar la temperatura, sirven como refrigerante y controlar la contaminación, además de transmitir potencia, ¿sí? Entonces, para el tema del control de la fricción sucede lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Se crea una película, una capa de separación entre las superficies que permite que éstas no tengan un contacto directo. La vista que tenemos en este momento no es a nivel macro, sino a nivel micro. O sea, es cómo se ve la superficie de la pieza con todas sus irregularidades, ¿no? Las superficies de las piezas, por más pulidas que estén o que tengan un acabado superficial bastante fino, generalmente tienden a tener algunas irregularidades, ¿no? Posteriormente, ¿no? Tenemos la separación de las piezas, el otro que es el control de la corrosión. El lubricante tiene algunos aditivos que funcionan como agentes demulsificantes. ¿Qué quiere decir esto? Que extraen toda la humedad, todo el agua que se pueda encontrar en el sistema,
que de alguna manera puedan provocar algún tipo de corrosión en las piezas, ¿no? El tema de control de la temperatura, el lubricante funciona como refrigerante también, solo que aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Podemos tener algún equipo, alguna máquina térmica, alguna caja reductora. Aún así, el lubricante que se llega a utilizar no debe sobrecargar o sobrepasar la capacidad que tiene este equipo, ¿no? Porque más que ayudar al tema de refrigeración o al tema de lubricación, estaríamos contribuyendo a la sobrecarga del sistema, a la sobrecarga de la máquina. Entonces esto puede provocar también un incremento de temperatura. ¿Ya? El tema de el control de la contaminación, esto tiene una comparación bastante interesante, ¿no? Tenemos el lubricante con sus aditivos y sus propiedades y tenemos una pistola con balas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada que nosotros tenemos partículas de suciedad o algún otro elemento, comenzamos a utilizar estas características, estas propiedades del lubricante y las comenzamos a desgastar hasta un punto en el cual ya no tiene estas propiedades, entonces el lubricante deja de cumplir su función. De la misma manera pasa con la pistola, ¿no? La pistola tiene una cierta cantidad de balas y a medida que nosotros vamos disparando, las vamos utilizando, llega un punto en el cual ya no tenemos balas, ¿no? Lo mismo pasa con el lubricante. Estas propiedades que tiene son como balas. A medida que las vamos utilizando, estas se van deteriorando, se van desgastando. El tema de transmisión de potencia es bastante interesante porque a diferencia de lo que es la parte neumática, en la parte neumática nosotros tenemos lo que es velocidad y control de movimiento. Entonces lo que sucede con la parte óleo-hidráulica, en la cual estamos utilizando aceites, es al revés. O sea, no conseguimos velocidad ni precisión, pero sí conseguimos fuerza, ¿no? Y esto se debe a la diferencia de compresibilidad que tiene el aire comprimido como fluido y el aceite lubricante. Tenemos aceites lubricantes que son minerales, sintéticos y vegetales. ¿Cuál es la diferencia? El aceite base. El aceite base que nosotros consideramos como mineral es procedente de lo que es la extracción y refinación del crudo de petróleo. Los sintéticos son los que están elaborados en el laboratorio y básicamente los vegetales provienen de forma natural de alguna semilla o de algún otro elemento, ¿no? En la actualidad se está explorando esto con el tema del arroz, ¿no? De que se puede extraer, ¿no?, algo de aceite base desde el arroz, ¿sí? Una forma de discriminar estos tipos de aceites es esta, ¿no? Aquí estamos viendo el grupo 1. Si ustedes recuerdan, el grupo 1 es aceite mineral, ¿no? Estamos viendo el grupo 2 y lo que se conoce como el aceite PAO. Estamos viendo aceites que son sintéticos y semisintéticos, ¿sí? Esta parte de acá explica lo que es el proceso de blending. ¿Qué es el blending? Es el mezclado que existe entre el aceite base que está ingresando, que puede llegar a ser mineral, puede llegar a ser vegetal, puede llegar a ser sintético, y los distintos tipos de aditivos que tenemos. El blending es un sector donde nosotros realizamos el mezclado de lo que es el aceite base y estos aditivos. El aceite base, así como tal, ya sea mineral, sintético o vegetal, ya tiene propiedades antidesgaste, propiedades antifricción, anticorrosivas, ya tiene muchas propiedades. Lo que hacemos con los aditivos es mejorar estas propiedades o en algún caso añadir alguna propiedad que el lubricante no tenga. Y de esa manera tenemos lo que es el aceite terminado. El tema de la viscosidad, esto de acá es bastante importante. Hay que reconocer acá la diferencia entre lo que es baja viscosidad y alta viscosidad, ¿no? La baja viscosidad, ¿qué es lo que provoca? Esto que estamos viendo acá. Provoca un chorreo mucho más continuo de lo que es el lubricante, o sea, es mucho más fluido, ¿no? La baja viscosidad provoca que el lubricante sea mucho más fluido. La alta viscosidad es todo lo opuesto, ¿no? Hace que no sea tan fluido, ¿no? Tiene un poco más de resistencia al movimiento, por así decirlo, ¿sí? Entonces, acá tenemos una comparación, más que todo en el tema de tiempo, ¿no? De lo que es alta viscosidad y lo que es baja viscosidad, ¿sí? Posteriormente, bueno, en esta tablita estamos viendo el grupo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? El grupo 1, esta parte es muy importante, que corresponde a lo que son aceites minerales. El grupo 2 y 3 corresponde a los semisintéticos, el 4 y el 5 corresponde a los sintéticos, ¿no? Entonces, esta categorización es bastante importante para reconocer el tipo de lubricante con el que vamos a trabajar. Uno puede comprar un lubricante y tiene que fijarse la clasificación API. La clasificación API
nos va a dar estos rangos. Bueno, no rangos, estas categorías, ¿no? El 1 para aceites minerales, el 2 y el 3 para semisintéticos, el 4 y el 5 para semisintéticos, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo algunas tablitas de comparación de distintos tipos de lubricantes según distintas normas, ¿no? Una de ellas es la ISO, ¿no? También tenemos la SAE, ¿no? Tenemos la norma API, tenemos lo que se conoce como aceites multigrado, ¿no? Que tienen dos propiedades en uno, ¿no? Lo que es el trabajo en invierno y lo que es el trabajo en verano, ¿no? En la actualidad se utilizan mucho los aceites multigrado. Antiguamente se tenía que usar un aceite para determinada estación, porque de acuerdo a la temperatura, si hablamos de invierno, provoca una cierta variación en lo que vendría a ser las propiedades de viscosidad del lubricante, ¿no? Esta tablita de acá es una tabla de homologación, ¿no? ¿En qué consiste la homologación? Tenemos acá el lubricante que estamos seleccionando. Tenemos que seleccionar la propiedad de viscosidad de este lubricante y hacer un trazo de línea y ver, según otras normas, qué otros tipos de lubricante tienen esa misma propiedad, ¿no? De esa manera podemos homologar entre distintos tipos de lubricantes, ¿sí? Por otra parte tenemos lo que es el servicio API, el API Service, dice, ¿no? El API Service es una forma de identificar la revisión del lubricante, o sea, de qué año es ese lubricante. Y el de qué año es ese lubricante corresponde a las características del automotor, en este caso, que va a trabajar con ese lubricante. Antiguamente tenían un tipo de lubricante y en la actualidad los nuevos motores tienen otro tipo de lubricante. ¿Por qué? Porque las características de manufactura han cambiado, ¿no? Entonces, el API Service trabaja en función del modelo y del año, ¿no? En la actualidad tenemos el SN, pero creo que ha salido uno más, no estoy seguro. Pero hasta el momento el más conocido y uno de los más utilizados es este de acá, ¿no? El que es el API Service SN, este de acá, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estamos viendo la línea cronológica de los distintos tipos de servicios API para los distintos modelos de auto según el año, ¿sí? Dentro de los aditivos tenemos los detergentes, que básicamente lo que realizan es la limpieza y neutralización de algunos ácidos, los dispersantes que ayudan a hacer la separación de algunos contaminantes, los antioxidantes, como su nombre lo indica, que ayuda a evitar que entre la oxidación, los anticorrosivos, los demulsificantes, estos de acá son importantes porque mejoran la capacidad que tiene el lubricante de separar lo que es el agua con mayor rapidez, ¿sí? Ustedes saben que el agua es bastante nocivo para lo que es el sistema, ¿sí? Tenemos otras que son de antidesgaste y bueno, hay distintos tipos de aditivos que se le pueden aumentar a lo que es el lubricante. Tenemos los de extrema presión, estos son bastante utilizados para las cajas reductoras. Tenemos depresores del punto de escurrimiento, eso es para corregir algunas características de la viscosidad. Antiespumantes es debido a que el aceite se va agitando, puede crear pequeñas burbujas. Entonces, las propiedades antiespumantes evitan que estas burbujas se propaguen o se generen de forma descontrolada, ¿no? Después tenemos los modificadores del índice de viscosidad. De esta manera podemos controlar también la viscosidad que tiene el lubricante, ¿no? Entonces, de esa manera, no sé si alguna vez han escuchado hablar que hay algunos lubricantes que, bueno, cuando el motor es nuevo trabajan bastante bien, pero cuando el motor o las piezas del motor ya tienen cierto desgaste, el ajuste permite de que el lubricante comience a mezclarse con el combustible, ¿no es cierto? Entonces, esa capa que se debería crear de separación ya no está separando en realidad, ¿no? Entonces necesitamos algunas con características de viscosidad diferentes. ¿Para qué? Para que ayuden a crear un recubrimiento y evite de que se mezcle el lubricante con lo que es el combustible, ¿sí? Esta relación de acá es bastante importante para la selección de lubricante. Entonces tenemos una relación de velocidad y de carga, ¿no? Alta velocidad, el uso del aceite es de baja viscosidad. Tiene que ser de baja viscosidad porque si no esto provoca una sobrecarga. Si la velocidad es baja, entonces tenemos que utilizar un lubricante de alta viscosidad. ¿Por qué? Porque si no, no va a crear la separación necesaria entre una pieza y la otra. Cuando hablamos de cargas, la alta viscosidad, bueno, si el aceite es de alta viscosidad, este puede soportar mejor estas cargas altas. Y cuando tenemos cargas bajas, tenemos que tener un aceite de baja viscosidad, ¿no?
Si nosotros trabajamos con la temperatura es inversamente proporcional a la viscosidad. ¿Por qué? Por lo mismo que les había comentado anteriormente. Lo que sucede es que si nosotros tenemos un incremento de temperatura o el caso contrario una baja temperatura, esto tiene una repercusión directa en lo que es el lubricante, ¿no? Podemos hacer de que el lubricante se vuelva más viscoso o menos viscoso, ¿sí? Entonces de esa manera la temperatura tiene una relación con respecto a la viscosidad. ¿Sí? Algunos efectos que uno tiene que tomar en cuenta con respecto a los aditivos, mejor dicho, a los lubricantes y a la mezcla de estos. Esto es un efecto, bueno, estos son efectos de la mezcla entre distintas marcas de lubricantes, por ejemplo, ¿no? En algún momento les había comentado de que el lubricante que nosotros fabricamos acá no es el mismo que fabrica Petrobras o alguna otra empresa del exterior, ¿sí? Y esto se debe a que, bueno, ellos tienen su propio proceso de refinación y el aceite base que extraen no es el mismo que nosotros tenemos acá, tiene otras propiedades. Entonces, nosotros al mezclar marcas de lubricantes podemos conseguir lo siguiente: incompatibilidad de aceites base, los aceites básicos que habíamos visto, incompatibilidad entre aditivos, desbalance de la formulación, pobre separación de aire, esto puede generar espumación, neutralización de aditivos, pérdida de sinergias, quiere decir que en algunos casos los aditivos trabajan de forma conjunta, ¿sí? Entonces, este trabajo de forma conjunta se pierde cuando nosotros mezclamos marcas, ¿sí? La precipitación de aditivos, pérdida de desempeño de los aditivos, pérdida del antioxidante, pérdida del desempeño de antidesgaste, pobre separación de agua. Entonces, como pueden notar, es bastante negativo, ¿no? No es positivo. En cuanto a las grasas, esto de acá es importante. Les había comentado, ¿no? Cuando nosotros hacemos el aceite lubricante, es el aceite base más el aditivo. Si a esto de acá nosotros le sumamos el agente espesante, obtenemos lo que es la grasa, ¿sí? Entonces estos tres elementos hacen la grasa, ¿sí? Con respecto a la grasa, esta tablita de acá es importante, es el grado de consistencia NLGI. Esto es para seleccionar el tipo de grasa que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces tenemos desde el grado NLGI 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, considerando las características de cada uno de estos. Por ejemplo, el 000 se lo considera como muy fluido, el 00 fluido, el 0 semifluido, el 1 es muy blando, el 2 es blando, el 3 es medio, el 4 es duro, el 5 es muy duro y el 6 es durísimo, ¿no? Entonces, generalmente estos de acá se utilizan, son casi sólidos, por cierto, para hermetización, para crear como una especie de sello, ¿no? En el lugar donde queremos lubricar. Estos de acá, los que ven acá al centro, se los utiliza generalmente para algunos rodamientos, ¿no? Y estos de acá se puede llegar a utilizar en algún caso para alguna caja reductora, ¿sí? Y bueno, esto ya corresponde a los aceites sintéticos. Esto de acá sí es importante, el tema de malas prácticas. Hay que tener mucho cuidado con el uso del aceite. Generalmente el lubricante no puede ser almacenado en otros bidones que no sea el envase en el cual venía el lubricante. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de contaminar, ¿sí? Por otra parte, los aceiteros no pueden estar sucios porque corremos el mismo riesgo. O sea, corremos el riesgo de que el lubricante se contamine. ¿Qué contras trae que el lubricante se contamine? Básicamente de que ya estamos comenzando a hacer trabajar los aditivos sin necesidad de que el lubricante esté en la máquina. Entonces, básicamente, después de esto estaríamos como colocando un lubricante a medio uso o ya usado dentro de la máquina, ¿no? Aquí estamos viendo errores bastante frecuentes, ¿no? Estamos viendo chumaceras en donde básicamente al momento de desde el grasero ponerle el lubricante, ponerle la grasa, se han roto los sellos. O sea, la medida que algunos tienen al momento de introducir la grasa es hasta que la grasa salga rebalsando. Entonces dicen, ya salió rebalsando, perfecto, esto ya está lleno, ya tiene todo el lubricante necesario. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Básicamente se ha roto el sello, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. La grasa se coloca con cierta medida, no se coloca cualquier cantidad, ¿no? Y aquí tenemos otros elementos de lubricación que ya vienen completamente sellados y directo para su uso, ¿no? Algunos con temporizadores y bueno, otros con otras características ya de semiautomatización.
para lo que es el trabajo de relubricación. ¿Sí? Con esto estaríamos concluyendo la parte de lubricación.